Nosotros tenemos la suerte, el honor y de contar con el presidente de Euskaltzaindia, que es Andrés Urrutia, que además es amigo y hemos conectado un montón de veces con él. Andrés, Arratsaldeon, Alaitz, ¿es nombre de chica? Arratsaldeon zuri. ¿Es nombre de chico? Cuéntanos, ¿cuál es el problema real? Pues probablemente el problema real es que Alain, desde el punto de vista del euskera, pueda ser un nombre que sirva tanto para chico como para chica. Recuérdese algo muy curioso, una anécdota muy bonita, y es que a don Resurrección María de Azcue, fundador de la Academia de la Lengua Vasca, muchos, a la hora de oír su nombre, le tomaban por una señora, por una mujer, no dándose cuenta de que el nombre Resurrección en castellano sirve tanto para hombre como para mujer, es decir, que no tiene ese problema de género. En el caso del euskera, la cuestión tiene una mayor complejidad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en euskera existen muchos nombres que no tienen género y que se utilizan: lur, aisea, itxaso. Entonces, esa complejidad es la razón por la que nosotros hemos pedido una mayor flexibilidad al Ministerio, sobre todo a la hora no tanto, digamos, de dictar una u otra resolución, sino de dar instrucciones a los juzgados que luego tienen la misión, en cada pueblo o en cada juzgado encargado de registro civil, de hacer la inscripción de ese nombre. Sobre todo si tenemos en cuenta, además, otra cosa, una noticia muy importante: esa ley de registro civil de 2011 a la que se aludía ahora es una ley que está a punto de cambiar y en la que va a desaparecer esa prohibición de imponer nombres que den lugar a confusión sobre el género del recién nacido. Lo que pasa es que llevamos 3 o 4 años prorrogando la entrada en vigor de esta nueva ley y esperemos que el 2018 por fin sea el momento o sea el año en que esta ley entre en vigor. Andrés, supongo que habrá muchos aitás y muchas amás que os consultarán, ¿no?, sobre qué nombre pueden poner a su hijo o a su hija. Pues sí, es un tema que históricamente siempre ha acabado en el rompeolas de Euskaltzaindia y en el que, todo hay que decirlo, Euskaltzaindia muchas veces pues, ha hecho lo que ha podido, teniendo en cuenta que empezamos de un santoral o de unos nombres de persona que prácticamente tenían sus raíces en los que de alguna manera refundió o creó y estableció Sabino Arana, en que sí distinguía, por cierto, entre un nombre de persona, nombre, digamos, masculino y nombre femenino, y luego ha tenido que ir adaptándolo a las nuevas circunstancias. Pensemos que en los últimos 30, 40, 45 años yo creo que se ha profundizado y se ha, sobre todo, popularizado muchísimo una serie de nombres que no tenían nada que ver con el viejo santoral, con el santoral, digamos, más católico, y que tenían que ver mucho más pues con otras realidades que estaban más apegadas a la tierra, a la cultura, etcétera. Hay que decir también que en esto que los territorios son diferentes, ¿no? En el territorio de lengua vasca, que está al otro lado de la frontera, la posibilidad incluso, por ejemplo, de poner hipocorísticos, que hoy en día también se admite aquí, pues es una posibilidad mucho más amplia, curiosamente, a pesar de que el estatus de la lengua sea inferior, que la que existe a este lado de la frontera. ¿Cuáles son los nombres más polémicos que hay ahora mismo? O sea, que son los que más están en tela de juicio por parte del Ministerio de Justicia. Los nombres más polémicos son esos nombres que se refieren muchas veces a, pues eso, a cuestiones de tipo geográfico, climático: lur, aisea, itxasoa, ibaya, etcétera, etcétera, que carecen de género y que entonces, como no permiten identificar el género, como la ley dice que no pueden inducir a confusión en razón del género, todavía dice la ley, ya veremos a ver si efectivamente en junio o julio de este año al final entra en vigor la ley, que ya está aprobada pero cuya entrada en vigor está suspendida, y entonces todo este tipo de problemas desaparecerán. Mientras tanto, pues seguiremos haciendo estas cosas. Piénsese, antes se ha citado ahí una cosa que es cierto y que además es tremendo y que dio lugar a un cliché muy importante. Como no se podían poner nombres en euskera, en muchos casos se acudió a los topónimos que identificaban, digamos, por ejemplo, ermitas, lugares, digamos, del País Vasco, y entonces automáticamente Izaskun, Olatz y todo ese tipo de nombres se identificaban con una ermita en la que se veneraba a una virgen o a una santa y se pensó que eran nombres de mujer. Los topónimos como tal no tienen género. Andrés, ¿me explico? Entonces, claro, sí. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que arrastramos, como bien ahí se ha dicho. Yo creo que son cuestiones que hoy en día son fácilmente superables, y por eso lo que pedimos por ahora, mientras no entre en vigor la nueva ley, que parece que va a entrar en vigor ya definitivamente este año, es pues una mayor flexibilidad a la hora de tener en cuenta las circunstancias del idioma. No todos los idiomas son iguales.
Andrés, ¿alguna vez habéis rechazado algún nombre por algún motivo? Bueno, depende de la legislación. Euskaltzaindia no es quien para rechazar un nombre. Es decir, ha habido momentos en que la legislación española imponía una serie de determinados nombres. No se podían traducir, por ejemplo, los nombres de castellano al euskera. No se podían poner determinados nombres que fueran traducibles. Nosotros no es que hayamos rechazado. Nosotros lo que decimos es que desde el punto de vista de las funciones que tiene Euskaltzaindia, de ser institución consultiva oficial y en razón de los antecedentes que nosotros tenemos, piénsese que nosotros tenemos una base de datos de todos los nombres de personas y de todos los topónimos del País Vasco, la estamos elaborando constantemente, estamos alimentándola de forma constante y con arreglo a los antecedentes que nosotros tenemos, entendemos que ese nombre puede ser en un momento determinado utilizable con una determinada grafía. No se olvide uno que lo importante también para nosotros es, desde el punto de vista de la unidad de la lengua, que existan una serie de grafías equivalentes y que no tengamos que escribir el nombre con grafías diferentes. Es cierto que en este caso Euskaltzaindia, bueno, pues tiene todavía mucha labor que hacer. Tenemos, digamos, un nomenclator ya en la página web y un nomenclator que yo entiendo que es bastante razonable, pero siempre estamos abiertos a que en casos excepcionales en los que se nos pueda plantear si un determinado nombre es admisible o no es admisible en euskera, etcétera, 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 pues a estudiarlo y a poder dar una respuesta en la medida en la que tengamos datos. No nos tenemos que olvidar que ha habido muchos nombres que han surgido estos últimos años, nombres que pueden ser de fantasía, que pueden tener, digamos, un sonido más o menos euskaldun, pero que no tienen ninguna tradición en el ámbito del euskera, pero que pueden ser perfectamente utilizables si los padres entienden que ese es el nombre que han elegido para sus hijos. Kevin Costner me viene a mí a la cabeza. Kevin Costner con K me suena bien. Bueno, Andrés. Eso es, pero Kevin no es euskera, desde luego. ¿Por qué no quiere, Kevin? Eskerrik asko, Andrés, gracias, porque además... igual sí. Igual sí. Digo que igual sí, porque si todo el mundo le pone Kevin, al final en nuestros corpus de investigación aparecerán un montón de Kevin. Claro. Con lo cual Kevin tendremos que decir que también es euskera, pero bueno. Nosotros somos una institución abierta. Pero oye, Andrés, que me he metido en un jardín, estoy creando una tendencia que a lo mejor me he metido en líos. No, yo no me voy a meter en tu trabajo. Andrés, eskerrik asko, porque además ha sido un pequeño atropello lo que te hemos hecho hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por siempre, por tu buen hacer en todo lo que haces.